Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hace más de una semana que empezaron los disturbios en las principales ciudades marroquíes, sobre todo en el sur del país. Jóvenes de la generación Z dijeron que no querían mundial, que lo que querían era sanidad pública de mejor calidad, que querían escuelas, que querían mejores condiciones de vida. Salieron a la calle y fueron brutalmente reprimidos por la policía marroquí. Hablamos a estas horas de 3 muertos y más de 1000 detenidos. Hay escenas que ya emitimos, pero quiero que vean de lo que son capaces la policía marroquí, como estas. Están atropellando a los manifestantes sin frenar, intentando acabar con su vida. Es una situación gravísima y no ha terminado. Queremos saber más sobre ella. Abdelila Issou es, y lo ha sido muchos años, oficial militar del ejército marroquí, ahora refugiado en España. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Un saludo, amigo, y un saludo a todos tus seguidores. Pues lo que está pasando en Marruecos, la verdad, con este timing nadie lo estaba esperando. Pero es la eterna lucha de los pueblos oprimidos contra los tiranos. Lo que está pasando en Marruecos ya lo hemos vivido, pero de manera distinta en 2011. Este movimiento joven y digital que se hace llamar Generación Z, 212, los 212 es el prefijo del teléfono fijo en Marruecos, que es un movimiento descentralizado, anónimo, sin líderes conocidos, aunque salieron esta mañana diciendo que los habían localizado, que había uno en Norteamérica y los demás están en el norte de Europa. Ni afiliación política tampoco. Y se inspira, al parecer, de los movimientos de lo que hemos visto en Nepal, Filipinas, incluso en Latinoamérica. Sin embargo, hay algo muy sospechoso en lo que ha pasado en Marruecos. Estos jóvenes exigen rendición de cuentas únicamente al gobierno y al jefe del gobierno, pero nunca al rey. Entiendo. No han levantado ningún eslogan contra el rey, que obviamente es el primer responsable de la situación en la que está el país. Es muy extraño que critiquen al gobierno, pero no al rey Mohamed VI. ¿Por qué? Exacto. Pues yo tengo 2 teorías al respecto. La primera, que este movimiento fue fabricado, manufacturado o infiltrado desde el principio por los servicios de Mohamed VI, como hicieron en 2011. Con asesoría extranjera, sobre todo israelí, que sabemos que tienen expertos, exagentes del Mossad, que los asesoran, porque los servicios marroquíes no pueden afrontar una situación así solos. Entonces los crearon como una válvula de escape controlada ante la situación social explosiva en Marruecos, sobre todo después del incidente lo del hospital Hassan II en Agadir. No sé si te has enterado. No, cuénteme. Es un hospital, el hospital principal de Agadir, que lo describió un periodista marroquí como un establo humano. Uf. En los últimos meses, en un solo mes, fallecieron 6 mujeres, 6 señoras embarazadas que fueron a dar a luz en el hospital y fallecieron ahí por negligencia. Murió mucha gente en ese hospital. Eso fue como el desencadenante de esta situación. Entonces, el gobierno, como para prevenir
porque ellos tienen sus expertos en inteligencia y eso, intentan prever lo que va a pasar. Ellos sabían que la gente iba a salir a las calles. Entonces, yo pienso que este movimiento o le creyeron desde cero o lo dirigieron, lo infiltraron. Lo inventaron, lo crearon, sí, sí. Y por eso no critica a Mohamed VI, pero sí al gobierno. Exacto, Tiene una base, aunque es curioso, pensar cómo piensan ellos cuesta mucho. Sí. Lo que ocurre, Abdelila, es que ha coincidido esa revolución o pequeña revolución en ciudades marroquíes con un estado de salud de Mohamed VI que muchos califican que es crítico, que dicen que está en un hospital de París al borde de la muerte. ¿Qué información tiene? Bueno, lo vimos hace 2 días en Rabat, o sea, en París no está, pero su estado de salud sí es muy malo. Sí, está muy mal, porque lo vimos en la ceremonia de la muerte de su padre, de Hassan II, en una ceremonia religiosa, y no podía ni pararse recto. Se veía en la foto, en las grabaciones, se veía así. Y llegó un momento que dio la orden a los que estaban grabando para parar. Entonces, se dice que sufre de la sarcoidosis, que es una enfermedad autoinmune, como sabemos, que afecta a órganos vitales, etc. Pero yo creo que hay más. Yo personalmente creo que hay algo más que esta enfermedad que dice. Su aspecto físico, sus ausencias prolongadas, su aislamiento, no dejan lugar a dudas. El poder está en crisis. Y de hecho, hay un rabino que es el rabino oficial de Arabia Saudí. Es un señor que se llama Jacob Herzog, que hace 1 año y pico, este señor es conocido por ser muy cercano al Mossad y altos mandos del ejército israelí. O sea que está muy bien informado. Salió, me acuerdo, en agosto del año pasado, salió y dijo que Mohamed VI no pasaría de los 3 primeros meses de 2026. O sea que su muerte estaba muy cercana. Y habló también de un caos muy grande en Marruecos, que empezaría con Mohamed VI y seguiría con su hijo. Hablemos del narcotráfico, de por qué España colabora tanto con Marruecos, destruyendo el Oconsur, la unidad de élite que mejor protegía el estrecho del paso de las narcopateras, de por qué esa relación de amistad y confianza con el gobierno español por parte del gobierno marroquí. Es que parece que estemos colaborando con el narco en España, Abdelá. Aquí tenemos la sensación de que dejamos hacer, y eso será a cambio de algo, ¿no? Claro, por supuesto. Es que es de notoriedad pública que Pedro Sánchez está siendo, digámoslo claramente, chantajeado por Mohamed VI. El escándalo de Pegasus y además Sánchez hizo mucho más que disolver Oconsur en el tema del Sáhara. Es cierto. Un cambio radical en la estrategia de España en cuanto al asunto del Sáhara. Es un giro inexplicable respecto a este dossier. España ha mantenido una posición neutral, a apoyar ha pasado a apoyar la tesis del régimen marroquí, que es una tesis, digámoslo claramente, imperialista, expansionista, porque el Sáhara Occidental sigue siendo un dossier de ¿cómo se dice eso? De determinar ¿cómo se dice la palabra? O sea, que está en Naciones Unidas el dossier del Sáhara. Sí. Lo de Marruecos en el Sáhara Occidental es una ocupación pura y dura. Y
Y está muy claro porque yo hice el otro día una entrevista con un señor, no sé si lo conoces, con Daniel Stulin y hablamos de este Sí, le tema. conozco a Daniel. Sí, y me dijo que estaba muy claro, pero clarísimo, que Sánchez y más personalidades, no solo Sánchez, muchos ministros, el de, sobre todo el de Interior y de Exteriores, están siendo chantajeados. Están Es siendo decir, chantajeados. según la información que a usted le llega, el chantaje de Marruecos no solo sería a Sánchez, sino a Marlaska y a otros ministros a los que le infectaron con el software de Pegasus. Aquí hemos recibido todo tipo de rumores, la mayoría diciendo que el chantaje tiene que ver con los negocios de la esposa de Sánchez, de Begoña Gómez, También. con empresarios marroquíes que podían dedicarse al narcotráfico. Y También, sí. ¿a usted le ha llegado eso? ¿Qué información Sí, sí, tiene? es que ahí está muy claro que no es solo Pegasus, porque la colaboración del PSOE con el régimen alauí remonta a Felipe González. Sí. Todos sabemos que González tiene muchos bienes e intereses económicos en Marruecos. Y luego el otro, el que lo siguió, el Zapatero también. Zapatero, de hecho, está ahora mismo trabajando con el gobierno marroquí, con el rey. Está haciendo un trabajo de lobbying y está cobrando una pasta por eso. Y luego está Sánchez. O sea, se está hablando de todo el PSOE, no solo de Sánchez. Se habla también de una colaboración en el tema del 11M. Hay muchos trapos sucios todavía enterrados por ahí. Ya. Y todos socialistas, ¿no? Sí, por ahora socialistas, porque cuando cuando estaba el PP en el poder en tiempos de Aznar, eh, ya te acuerdas de lo que pasó, sobre todo en el tema del islote de Perejil. Sí, sí. Pero con el PSOE está muy claro. Se ve clarísimo Sí, que el PSOE... Ese es el riesgo, y aquí lo hemos comentado, Abdelilah, Ceuta y Melilla. Estamos sufriendo porque con este gobierno, bajo un supuesto chantaje de Marruecos, por lo que hayan averiguado, que es mucho, podrían ocupar pacíficamente Ceuta y Melilla cuando quieran y dudamos que hubiese mucha defensa. ¿Qué información le llega? Pues se habla, es que hay un plan oficial, tienen un plan para 2030, se habla de 2030. Exacto, lo que acabas de comentar, Pacífico, que entrarían por tierra y por mar, con pateras y eso. Y no solo eso, Albert, no solo eso, no solo Ceuta y Melilla, tienen un plan también para Canarias por el tema de las riquezas que hay ahí Sí. en ese monte trópico, como se llama. Sí. Sí. Y yo me acuerdo que hice una entrevista hace un par de años con Francisco Carrión del Confidencial. Y el título de la entrevista, me acuerdo, era si España no cambia su forma de actuar, Marruecos le acabará reclamando incluso Andalucía, el andaluz. Y créeme que lo pueden hacer. Si las cosas siguen así, si el gobierno español sigue con esta actitud nunca vista en la historia de España, les acabarán quitando partes del sur de España y el sur de Portugal también. Es que tienen un plan, ellos tienen un plan del Gran Marruecos que van trabajando en este plan desde 1956. Sí, sí. Van a intentar apoderarse de Mauritania también, parte de Argelia, parte de Mali. Todo eso está en su plan. Entiendo. Si cambia el gobierno y deja de estar el PSOE en el poder, ¿cambiaría ese plan? Si no es un gobierno de patriotas reales, no hablo de Vox ni del PP, porque igual que han infiltrado a Sánchez y hackeado su móvil, podrían haber hackeado los móviles también del de Vox o el del PP, porque ahora mismo tienen el apoyo también de Israel. Eso es un factor que cuenta y mucho.
Entonces yo no me fiaría mucho ni de Vox ni del PP. Tiene que surgir, en España tiene que surgir un gobierno patriota, pero de los de verdad, de los de antes, de los que ya no se ven. Si no, yo lo veo muy mal, sinceramente, para serte sincero. Qué tremendo. Una más, estaría una hora hablando con usted, pero una más. La familia real marroquí, ¿colabora en el narcotráfico del país? Yo estuve destinado en una unidad con misión especial de lucha antidroga y inmigración ilegal. Desde finales de 95 hasta mediados de 96, 1996. Y fui testigo de este tema. Había una princesa en Tánger que era tía de Hassan II, Fátima Zahra, que supervisaba literalmente a los narcos de esa zona, de todo el norte de Marruecos. Los supervisaba, se encargaba del día a día, de su día a día, de todo, se ocupaba de todo, de recaudar los fondos, el dinero, de todo. Eso yo lo vi con mis propios ojos, porque venía a nuestro cuartel general, esa princesa. O sea, el control del narcotráfico por Palacio está más que comprobado. Y creo que todo el mundo sabe que la fortuna de Mohammed VI ha crecido de manera exponencial. Ten en cuenta de que los ingresos solo del hashish son de 10 a 12 mil millones de euros al año, de los que se llevaría una buena tajada, por lo menos unos 3 o 4 mil millones al año, solo de hashish. Está también la ruta de la cocaína, que entra por el Sáhara Occidental y por los países del Sahel, que pasa por Marruecos. De ahí también se lleva una buena tajada. Se calcula, ahora mismo se habla de una fortuna de 150 mil millones de euros. Qué barbaridad. No es lo que se publicó en Forbes. En Forbes publicaron que son 6 mil millones. Eso no es verdad. 6 mil millones los gana en un año. ¿Cómo puede alguien como él tener a su pueblo bajo la bota, empobrecido, huyendo en pateras a España mientras no sabe qué hacer con el dinero? ¿Cómo se puede ser así, no? Qué cruel, ¿no le parece? Sí, y esos jóvenes que ahora mismo que vemos que cruzan el estrecho y vienen aquí a delinquir y eso, y de los que salieron también últimamente en Marruecos y quemaron coches, quemaron bancos y eso, y salieron a quejarse. Pero yo digo que el que siembra viento recoge tempestad. Esos jóvenes han sido abandonados a su suerte, sin educación, sin futuro ninguno. Entonces, ¿qué es lo que ese es el resultado de su política? No es Argelia como están diciendo, porque están diciendo que está Argelia y los saharauis detrás de lo que pasó. Hay algo que no entendemos en España. Llegan aquí a veces jugándose la vida, a nado, con pateras, y cuando llevan años en nuestro país siguen adorando al rey de Marruecos, siguen siendo fieles. Si suena el silbato del rey se pondrían firmes como un ejército. ¿Por qué adoran al dictador? Tú cuando coges una persona analfabeta, Albert, y lo pones bajo un programa de lavado de cerebro durante años, va a acabar abandonando el país, va a acabar cruzando para España o para otro país, pero ese lavado de cerebro va a quedar ahí. Lo del rey y la unidad del país, el Sahara, y eso se queda ahí. Eso es el resultado del sistema de educación y del lavado de cerebro. Hay otra clase de jóvenes en Marruecos que los españoles creo que no conocen, los que vimos en estas manifestaciones, claro. Jóvenes educados, con bien, o sea, en todos los aspectos, jóvenes que desafortunadamente no van a tener ningún futuro en ese país. Usted vive en España un poco refugiado. Me dicen que han intentado secuestrarle, que han intentado atropellarle. ¿Qué pasa? ¿Que los espías de Marruecos están aquí en España?
Dicen que alrededor de los 50% de los agentes de la JED en Europa se encuentran en España. En España. A mí, imagínate, a mí me llegaban antes amenazas de muerte, pero anónimas. O sea, no se podían denunciar. Pero hace 2 o 3 meses me llegó una amenaza de un político marroquí a cara descubierta que está destinado en Ámsterdam, en Holanda, que denuncié. Un político marroquí. Por favor. Imagínate, han llegado a un nivel y me escribe el tío, me dice, vuestra hora ha llegado, ya se acabó vuestra historia, les vamos a hacer eso, les vamos a hacer aquello. Imagínate. Bueno, aquí miembros del CNI me han contado que están dentro del CNI, que están ahí aparentemente colaborando, pero que son agentes dobles. O sea que parece que España se está rindiendo al poder de Marruecos y solo se me ocurre que sea por chantaje y por dinero. Por dinero. ¿Apostaría usted que Sánchez tiene cuentas en Marruecos? Igual en Marruecos no, pero en otros sitios sí tiene que tener, obviamente. Todos, no solo Sánchez, Alberto, todos son, eso ya lo sabemos, todos son comprables. Y lo del CNI sí tiene razón, tienen que haber comprado a mucha gente en el CNI, en los partidos políticos y todo. Hay personas marroquíes con doble nacionalidad, española y marroquí, y están en partidos políticos españoles. Normalmente deberían quitarles la nacionalidad española. Y ahí están. ¿Dónde está el CNI de eso? A mí me denegaron la nacionalidad española. Si te muestro la sentencia, hay un informe del CNI donde ponen que yo colaboré con agentes marroquíes en territorio español. Esto es un informe del CNI. Yo si hubiera hecho esto, primero tendría que estar en la cárcel. Claro. Y segundo, me tendrían que haber retirado mi estatuto de refugiado. Y no han hecho nada de esto. Y llevo 25 años aquí con estatuto de refugiado. No es el mejor país para estar siendo crítico con el gobierno de Mohamed. Ya sabe, vaya con cuidado, que España parece ya una provincia de Marruecos a veces. Sí, desafortunadamente. Tiene que haber un cambio radical en España, si no, pues... Ojalá. Sí, Abdelila Issou, le agradezco muchísimo la sinceridad. Sé que no es fácil porque cada vez que habla hay quien verá esta entrevista y le pondrá usted de nuevo en la diana. O sea que se lo agradezco doblemente. Aquí estamos para cualquier ayuda que podamos prestarle. Ya estoy acostumbrado, Albert. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Castillón